Entonces, esta clase es sobre insulinoterapia. Yo les diría que deberían estar atentos a la clase. No es demasiado larga, pero es, por decirlo menos, sustanciosa. El 90% de los médicos, el 99% de los médicos no saben insulinizar, ni siquiera médicos internistas. Hoy en la mañana tuve una consulta de uno de sus profesores que sabe mucho, pero que puede saber mucho de muchas cosas, pero no de insulinoterapia. Y es una de las capacidades que ustedes tienen que adquirir como médicos generales. O sea, es algo que ustedes deben poder hacer, ¿ya? Vamos a revisar algunos aspectos de esta guía y en esta primera presentación, y luego hoy mismo quiero revisar algunos otros aspectos de la presentación. Y alguna otra cosa que les voy a decir al final que me van a entender un poco mejor. Sí, la diapositiva dice diabetes mellitus tipo 2, la guía de práctica clínica, porque en realidad todo lo que les voy a decir está en la guía, está en los anexos de la guía, en el anexo de insulinoterapia, en el anexo de automonitoreo estructurado que yo lo escribí, está todo exactamente como yo les dije. Lo primero que hay que saber es a quién insulinizar, cuándo hace falta insulinizar a un paciente. Entonces, aquí vemos insulina NPH. Vamos a ver que hay algunas otras cosas en relación a la insulinoterapia. Por ahora, digamos que solo dijera insulina, ¿no? Ustedes van a estar aquí, van a ser médicos entrenados en insulinización, por si acaso. Ustedes van a poder prescribir insulina a partir de esta clase. Entonces, en cualquier momento, cuando el paciente tiene una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 9, sea al diagnóstico, sea que lleva 5 años de tratamiento, 10 años de tratamiento, está con un antibiótico oral, está con 2, está con 3, lo cual no es posible en el cuadro, pero por medicamentos por fuera del cuadro que hay muchos, podría ser que esté con triple terapia. En cualquier momento que el paciente tenga una hemoglobina glucosilada mayor o igual que 9, eso es igual a insulinoterapia. Eso es igual a insulinización, una hemoglobina glucosilada mayor o igual que 9 en cualquier momento del tratamiento. Ustedes van a tener la suerte, la mala suerte, digamos, de escuchar de otros médicos, no de ustedes, porque yo mismo les debería jalar de las patas cuando me muera, de escuchar de decir, solo tiene un poquito alto el azúcar en la sangre. Y ese poquito alto encima ni es poquito, ni es 7.2, 7.3. Es 9, 10, 11, 12, 15, 17 de hemoglobina glucosilada. Entonces, no es posible que un paciente tenga más de 9 de hemoglobina glucosilada porque esto es indicación de insulinoterapia, ¿ya? Esa es la una. Luego, acá, cuando falla a 2 antidiabéticos orales a dosis máxima tras 3 meses de evaluación. Es decir, y como aprendieron en la clase anterior, si el paciente tiene diabetes, tiene que recibir metformina a dosis terapéutica. A dosis terapéutica. ¿Ya aprendieron ustedes que eso quiere decir por lo menos 500 miligramos 3 veces al día? Es la dosis terapéutica de metformina más baja, pudiendo subirse hasta 2.000 o 2.550, aunque la diferencia en términos de efectividad no es demasiada, pero sin embargo se puede subir, ¿ya? Les mostré un estudio que mostraba que dar más de 2.000 ya no es más efectivo. El detalle es que no se puede dar 2.000 de metformina con las presentaciones más habituales, puesto que la metformina tiene una vida media de 8 horas, de manera que se tiene que dar 3 veces al día. Y entonces las pastillas de 1.000 sumarían 3.000 y las pastillas de 500 sumarían 1.500. Entonces, no se puede 2.000. En todo caso, por lo menos 500 miligramos 3 veces al día, podrían subir 850 miligramos 3 veces al día, que eso sí hay pastillas de 850. Si no llega a la meta, si tiene una hemoglobina glucosilada mayor que 9, entonces se agrega una sulfonilurea. La sulfonilurea del cuadro es gliclazida, también ya les mostré que tiene una razón de ser. Yo fui el que estuvo en la pelea para que gliclazida esté en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Esta se empieza con una dosis de 30 miligramos siempre una sola vez al día. Si no llega a la meta, en 3 meses se puede subir más bien dicho a 60 miligramos por día nuevamente, una sola toma, una sola pastilla de 60 miligramos. Y luego, si en 3 meses no llega a la meta, entonces va para insulinoterapia. Entonces, ¿quién tiene que someterse a insulinoterapia? Paciente en cualquier momento que tenga una hemoglobina glucosilada mayor a 9,
Si es que está recibiendo 2 antidiabéticos orales a dosis máxima, metformina 500 miligramos 3 veces al día, más gliclazida 60 miligramos QD, y no llega a las metas de hemoglobina glucosilada, es decir, sigue con una hemoglobina glucosilada mayor que 8, y finalmente, y bastante probable, en el paciente con descompensación metabólica aguda, esto lo veremos en la clase del jueves, qué significa esto, cuál es el tratamiento y todo lo demás. Por ahora nos vamos a hacer los locos con esto, aunque el tratamiento será más o menos igual, más o menos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos cuándo tiene que ser prescrita insulina NPH. Puede y debe ser prescrita en primer nivel de tensión porque ustedes, insisto, van a ser médicos entrenados en insulinización. Primero, un par de cosas para recordar, para entender cómo sirve la insulina, aunque son conceptos que ya los hemos revisado anteriormente. De todas formas, quiero que les quede claro. Si algo les tiene que dar claro son esta diapositiva y la siguiente. Cuando nosotros comemos, cuando una persona come, aumenta la glucosa en sangre por absorción a partir de los nutrientes, sea que consumamos glucosa monómero, es decir, azúcares simples, azúcar blanca, morena, panela o miel, o más abundantemente provendrá la glucosa de los carbohidratos complejos, es decir, del arroz, las papas, las cosas hechas con harina. Estas se descomponen en el intestino delgado a glucosa y se absorben como glucosa. La glucosa pasa a la circulación sanguínea, ingresa en las células beta pancreáticas y estimula la síntesis y liberación de insulina. Más glucosa en sangre quiere decir más síntesis y liberación de insulina. Después que la insulina está en la circulación sanguínea, esta entra en más dicho, se une a los receptores en todas las células del cuerpo y el receptor de insulina lo que permite es la entrada de glucosa a las células. Al entrar la glucosa en las células, entonces disminuye su concentración en sangre y por tanto disminuye la síntesis y liberación de insulina. Aquí tenemos un receptor de insulina y aquí tenemos el receptor GLUT2, ¿no? Cuando la insulina se une al receptor, desencadena una activación, una apertura, podríamos decir, del receptor GLUT, que permite la entrada de glucosa a las células. Esto se da por translocación. Sin embargo, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, como base de la fisiopatología, tenemos el receptor para insulina, esta es la insulina. Entonces, la insulina se une al receptor, pero este no permite la translocación de los receptores GLUT. La glucosa entonces no entra en las células y esto se lo conoce como resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina quiere decir que hay insulina, se une al receptor, pero este no desencadena una respuesta, no permite la entrada de glucosa a las células. Resistencia a la insulina. ¿Cómo vencemos la resistencia a la insulina? Primero y esencialmente, o más bien dicho, y la esencia del tratamiento de la diabetes tipo 2 es el descenso de peso, porque eso sensibiliza nuevamente al receptor de insulina, permite que el receptor de insulina funcione activando el GLUT. ¿Ya? Segundo, imagínense una célula en la cual no hay, pues, en una célula solo un receptor de insulina. Hay varios receptores de insulina, en este gráfico hay 2. Hay varios receptores de insulina, en este gráfico hay 2, pero una célula tiene cientos o miles de receptores de insulina. La resistencia a la insulina no es una cualidad inherente al receptor. La resistencia a la insulina no es una cualidad inherente al receptor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando hay resistencia a la insulina, no es que el receptor cambia, sino que el receptor se altera y no se da en todos los receptores al mismo tiempo. Lo que se ve es que en una misma célula hay algunos receptores que son sensibles y que permiten la activación de los GLUT y otros receptores que son resistentes y que por tanto no permiten la función de los GLUT. ¿Qué hacemos entonces con estos pacientes? Les inyectamos insulina. ¿Por qué les inyectamos insulina? Porque hacemos que algunas moléculas de insulina, digamos, se pierdan en los receptores resistentes, en estos de acá, y las otras moléculas de insulina, probablemente las que estemos inyectando, las que vienen, digamos, sobrando, por ponerle algún nombre, funcionen en un receptor sensible y permitan la entrada de glucosa. La resistencia a la insulina se vence con más insulina.
hasta lograr activar, más dicho, hasta lograr ocupar todos los receptores resistentes y reclutar y utilizar receptores sensibles para permitir la entrada de glucosa. La resistencia a la insulina se vence con más insulina. De hecho, en la fisiopatología de la diabetes, o más bien en la evolución natural de la diabetes, cuando empieza la resistencia a la insulina, lo que hace el páncreas es producir más insulina. Y la diabetes se desencadena cuando el páncreas ya no puede producir más insulina. Y entonces, al verse impedido de producir insulina, se da la hiperglucemia. Ya no hay más insulinas para ocuparse en los receptores alterados y permitir la activación de los receptores que no tenían patología. Entonces, ahí se da la diabetes. Y entonces se puede vencer con más insulina. Sin embargo, eso solo es vencer y no es acabar con la base subyacente. Para acabar con la base subyacente, para evitar que el receptor se haga resistente, lo que hay que hacer es descenso de peso, ya lo hemos visto. ¿Cuál es el mayor problema de la insulina? El mayor problema de la insulina, yo les suelo decir a mis pacientes, la insulina es todopoderosa. ¿Qué quiere decir cuando hago esta afirmación con mis pacientes? ¿Qué quiero decirles a mis pacientes de que la insulina es todopoderosa? No importa qué tan alto esté la glucosa en sangre, baja con insulina. No importa qué tan alto esté el azúcar en la sangre, baja con insulina. La cuestión es cuánta insulina voy a requerir para bajar esa glucosa en sangre. ¿Cuánta insulina voy a requerir para bajar esa glucosa en sangre? Entonces le voy a dar al paciente la cantidad de insulina que requiera para controlar esa hiperglucemia, para llevar a mis pacientes no a la normalidad, sino a los valores objetivos de glucosa en sangre. ¿Cómo hago esto? Con una estrategia que los médicos endocrinólogos nos encanta en todos los medicamentos, pero más en insulina, que se llama titulación. La titulación quiere decir llevar al paciente a las metas, darle la cantidad de insulina que sea necesaria para llevar a la glucosa al valor objetivo. Noten, e insisto, que digo valor objetivo, no digo normalizar. La glucosa en el paciente con diabetes nunca se normaliza. Porque si yo intento normalizar la glucosa en sangre, lo más probable es que cause hipoglucemias. ¿Ya? Y ese es el problema mayor de la todopoderosa insulina. El problema mayor de la todopoderosa insulina es que puede bajar demasiado el azúcar de la sangre. Para que lo entiendan con más facilidad, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que ustedes, se me ocurre de loco, y para hacerles sufrir, darles metformina. Les doy metformina 850 miligramos 3 veces al día, de manera que les dé diarrea a 1 de cada 3 de ustedes. A 1 de cada 3 les dará diarrea y los demás no sentirán nada, no les va a bajar el azúcar en la sangre. Porque la metformina no es un medicamento hipoglucemiante, no baja la glucosa en sangre, normaliza la glucosa en sangre al recuperar la sensibilidad de los receptores de insulina. Mientras que si yo a ustedes les pongo insulina en una dosis incluso baja, en más de 10 unidades, porque menos de 10 unidades es una dosis muy baja como para causar ningún efecto, pero 12 unidades o más de insulina les va a dar hipoglucemia. ¿Por qué? Porque la insulina es todopoderosa. La hipoglucemia pone en riesgo la vida del paciente. La hipoglucemia pone en riesgo la vida del paciente. Diciéndolo de una forma simple, la hipoglucemia puede matar. Ustedes dirán, ¿cómo que la hipoglucemia puede matar? ¿No nos dijo recién que la que mata es la diabetes, o sea, la hiperglucemia? Sí, mata la hiperglucemia, pero también la hipoglucemia puede y mata. Y de hecho mata mucho más fácilmente, vamos a decir, que la hiperglucemia. ¿Qué quiero decir? Un paciente en una hipoglucemia se puede morir. Un paciente en una hipoglucemia se puede morir. Luego vamos a tener una clase sobre hipoglucemias, pero por ahora lo que vamos a decir es que un paciente en una hipoglucemia se puede morir. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que debemos llevar al paciente esta titulación, a llevar los niveles de glucosa en sangre a un valor objetivo sin causar hipoglucemias. Sin causar hipoglucemias.
Como estas hipoglucemias son potencialmente mortales, es el mayor problema de la insulina. Mayor problema de la insulina, ¿ya? Y este es un miedo tanto para los prescriptores como para los pacientes. Los médicos que saben de insulina tenemos miedo a la hipoglucemia. Tenemos miedo a bajar demasiado el azúcar de la sangre por ese hecho que les digo que puede poner en riesgo la vida del paciente, puede matar a los pacientes, puede matar a los pacientes la hipoglucemia. Y un paciente con diabetes o sin diabetes, un paciente que ha tenido hipoglucemia, nunca más quiere tenerla porque sabe que eso le puede matar. Un paciente que ha tenido hipoglucemia sabe que le puede causar hipoglucemia y sabe que le puede matar, porque cuando tiene hipoglucemia siente que se va a morir y efectivamente se puede morir. Entonces, el mayor problema de la insulina es la hipoglucemia. Otro problema también, por cierto, muy importante es los mitos alrededor de la insulina, ¿no? Lo que dicen las vecinas, podríamos decir. No se ponga insulina, comadre, porque yo escuché la historia del vecino, del amigo, del cuñado de un conocido que le causó ceguera la insulina. Pero ya no hay que pelear contra esas creencias con ustedes, puesto que ya aprendieron que lo que causa ceguera, lo que causa insuficiencia renal que termina en diálisis, lo que causa infecciones que terminan en amputaciones, eso es la diabetes, no la insulina. Entonces, los problemas con la insulina son los mitos alrededor de este medicamento que ustedes sabrán vencerlo porque les van a explicar a sus pacientes que la insulina no les deja ciegos, no les va a dañar los riñones, sino que al contrario van a evitar que se quede ciego en diálisis o amputado. Van a evitar que se queden ciegos en diálisis o amputado. A lo que sí le vamos a tener, vamos a decir, entre miedo y respeto es a la hipoglucemia, porque le puede matar al paciente. En enero de este año cumplimos 100 años del uso por primera vez para tratamiento o como medicamento de la insulina. En 1922 se utilizó la insulina por primera vez y desde ahí le hemos modificado a la insulina. ¿En qué le hemos modificado a la insulina? En mejorar sus características de farmacocinética. La farmacodinámica no cambia, la farmacodinámica es cómo actúa, que es esto. La farmacocinética, la distribución, la absorción, todo lo demás es lo que ha ido cambiando con el tiempo. Estos son, y lástima, perdón, que no está la referencia bibliográfica, pero estos son reportes de glucometría capilar permanente, esto no sería capilar, perdón, esto sería reportes de glucosa subcutánea permanentes en pacientes con diabetes. Como ustedes ven en este primer gráfico y en todos más o menos funciona igual, cada una de estas liñitas de colores es un día de la semana. Un día de la semana y la línea punteada es el promedio de todos los días explorados. Ya, aquí tenemos otro paciente, ya vamos a ver más bien el mismo paciente después de una intervención y vemos cómo podemos variar estos controles. Vamos a hacer varias observaciones en esta diapositiva. La primera observación que vamos a ver es un paciente mal controlado, es un paciente que está con hiperglucemias. Noten que llega hasta 400, de hecho llega hasta más de 400. Pero noten como el mismo paciente también hace hipoglucemia, curiosamente casi a la misma hora que un día hizo hipoglucemia, el otro día hizo hiperglucemia. Y esto no es un paciente cualquiera, así son todos los pacientes con diabetes. La glucosa es una variable biológica y como tal varía, pues, variable biológica. Varía y varía en el mismo día, en el mismo paciente, aunque hiciera lo mismo todos los días, varía. Y varía cada 3 a 5 minutos. Aquí nosotros estamos utilizando en este panel de su derecha de la pantalla, empezamos un tratamiento con insulina.
con insulina NPH y vemos cómo logra controlar unas horas en la mañana. Pero fíjense ustedes cómo también algunas horas están hipoglucemia. Ya les dije que eso les puede matar a los pacientes. No suficientemente con eso, vean cómo la tarde siempre está alto. Entonces, la glucosa es variable, la glucosa tiene variabilidad, depende de qué es lo que hacemos, qué es lo que comemos, depende de varios factores. Cuando nosotros empezamos un tratamiento con insulina, a la variabilidad del individuo le agregamos la variabilidad del tratamiento. Las insulinas no tienen un efecto totalmente predecible. Cada persona tendrá un efecto diferente en términos de cuánto y qué tan rápido desciende la glucosa en sangre. Y es más, una misma persona tendrá un diferente efecto de la insulina un día que en otro día. Aquí está claramente demostrado. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que el paciente esté estable, con más o menos los mismos controles adentro de lo que llamamos una meta de control glucémico. La meta de control glucémico son los valores de glucosa en los que queremos que esté nuestro paciente para evitar las complicaciones. Y puede ser a veces fácil y a veces puede ser difícil dependiendo de las herramientas con las que contemos. Entonces, la glucosa en sangre de un individuo es variable, la glucosa en sangre de un individuo es variable y el efecto de la insulina también lo es. Y el efecto de la insulina también es variable. Y el efecto de la insulina también es variable. ¿Ya? No es estándar, no se mantiene. Los nuevos análogos de insulina, las nuevas insulinas, lo que intentan es reducir esa variabilidad y permitir que el efecto dure 24 horas. Porque cuando nosotros utilizamos una insulina que no dura 24 horas, lo que hacemos es esto. Un tiempo de quizás un buen control seguido de un tiempo de mal control glucémico. Entonces, las nuevas insulinas lo que intentan es tener menor variabilidad, vean las concentraciones de una insulina en sangre que se inyecta una sola vez al día. Disminuir la variabilidad y que el efecto sea perdurable en el tiempo. ¿Ya? Estas nuevas insulinas que llamamos análogos de insulina, estos análogos de insulina, al disminuir esta variabilidad que estamos viendo en el cuadro de arriba y llevarle al paciente un perfil más estable, entonces causa menos hipoglucemias. Y se ha demostrado claramente que los análogos de insulina reducen el riesgo de hipoglucemias. Como yo doy una insulina más predecible, puedo llevar a mi paciente a una dosis más estricta que lleve a mejores controles glucémicos. Y entonces las nuevas insulinas consiguen un mejor control glucémico, consiguen una mejor hemoglobina glucosídica. Con estas pequeñas ideas teóricas vamos a ver cómo se aplica la insulinoterapia. ¿Cómo se usa la insulinoterapia? ¿Cómo se prescribe? Ustedes ya aprendieron a prescribir metformina, aprendieron a prescribir gliclazida, van a aprender a prescribir hoy insulinoterapia. Lo primero que hay que tener en cuenta, y como les dije, todo esto está en los anexos de la guía de diabetes mellitus tipo 2 del Ministerio de Salud Pública, es que la dosis de insulina que requiere un paciente para llegar a la meta es variable. Y cada paciente puede variar día con día. O sea, no es que yo le mido un día a las 6 de la mañana en ayunas y siempre está en ese valor. No, mentira, a veces está más alto y a veces está más bajo. Lo que debo hacer para llegar entonces a una meta de insulina es medirle varias veces, como estos reportes de monitoreo continuo de glucosa. Sin embargo, estos primero no están disponibles en el Ecuador y segundo son muy caros. Entonces, lo que hacemos es un automonitoreo glucémico. Los controles con glucosa capilar, la medición de la glucosa capilar para llevar a mi paciente a la meta.
Y lo que tengo que ponerme primero es una meta. ¿A qué valor quiero que llegue la glucosa en sangre de mi paciente? ¿Cuál es la meta de control? Y la mayoría de estudios demuestran que una buena meta del control para el médico no endocrinólogo está entre 100 y 180. Si ustedes recuerdan, los valores de glucosa normales son entre 70 y 100. No quiero normalizar a mi paciente, porque recuerden que si yo intento normalizar a mi paciente, lo que voy a conseguir es días de que esté controlado y días de hipoglucemias. Y estas hipoglucemias le pueden matar a mi paciente. Entonces prefiero que esté un poco más alto, pero que esté controlado. Tampoco voy a aceptar estas variaciones espectaculares de glucosa, en 300 la glucosa, sino que la meta estará entre 100 y 180. La prescripción de insulinoterapia, yo les suelo decir a mis pacientes, suelo decir en las charlas las que doy, se parece mucho a hacer sopa. ¿A qué me refiero que se parece mucho a hacer sopa? No hay una sola estrategia para prescribir insulina, no existe. Existen diferentes estrategias y no hay una que haya sido demostrada ser más efectiva que otra. Yo les voy a dar una estrategia que se llama Treat to Target y fue introducida y fue empezada a utilizar en el año 2008 más o menos. Es una de las formas de prescribir insulina. Insisto, no estoy diciendo que sea la mejor porque no existe una mejor forma y menos que sea la única. Entonces, una de las estrategias para hacer insulinoterapia es la que les voy a explicar. Empezamos la insulina con NPH, la insulina del cuadro, o insulina glargina, una dosis nocturna en NPH. Aquí me faltó una cosa. En el cuadro nacional de medicamentos básicos tenemos insulina NPH e insulina glargina. Esas son las insulinas del cuadro. Luego tenemos por fuera del cuadro Detemir, que es una insulina poco usada. Tenemos Degludec, que es una nueva insulina. Y tenemos una glargina que se llama glargina U300. Y solo decirles a los visitadores, mitad en serio, mitad en broma, que esta glargina U300 es una glargina tuneada, ¿no? Es glargina, solo que tiene algunas mejoras. ¿Qué mejoras? Estas de aquí. Disminuir la variabilidad. Las nuevas insulinas están hechas para disminuir esta variabilidad y crear coeficientes más planos. Al crear coeficientes más planos, entonces lo que hago es disminuir la tasa de hipoglucemias y por tanto puedo dar dosis más altas que logren más pacientes en metas de hemoglobina glucosilada. Insulina NPH e insulina Detemir tienen una vida media intermedia, que es de 10 a 16 horas para insulina NPH y de 10 a 12 horas para Detemir. Fijen esta variabilidad. La insulina puede variar de su duración de 10 a 16 horas. Y aquí está claro, y aquí lo vemos, ¿no? Como a veces hace un efecto un poco más largo, a veces un efecto un poco más corto, pero indiscutiblemente no llega a las 24 horas. Esto, como les dije, con NPH y Detemir. Con glargina dura 24 horas del efecto, o debería durar. Con Degludec dura 30 horas y con glargina U300 también dura 28-30 horas. Son insulinas de acción prolongada. Entonces, cuando vamos a empezar la insulinoterapia en un paciente, empezamos con 8 unidades, una sola vez al día, sea de los medicamentos que se van a recibir una sola vez al día, como glargina U300, o como Degludec, estas se van a utilizar en una sola dosis. Insulina NPH también se empieza con una sola dosis. Insulina NPH también se empieza con una sola dosis, pero pueden ser requeridas 2, igual que Detemir. Ya vamos a ver en qué conceptos.
Cuando yo utilizo insulina NPH, la dosis de insulina debe ser administrada en la noche antes de acostarse a dormir, más o menos todos los días a la misma hora. Insulina NPH, cuando se empieza con una sola dosis, que es la forma en la que se empieza con una sola vez en la noche, más o menos a la misma hora. Más o menos a la misma hora. Mientras que Glargina, Glargino 300 y Degludec se administran siempre una vez al día y puede ser a cualquier hora. A cualquier hora, pero siempre a la misma hora. Pero siempre a la misma hora. Entonces, empezamos de insulina NPH 8 unidades por día en la noche antes de dormir o Glargino 300, Glargino Degludec una vez al día, siempre a la misma hora, no importa qué hora sea. Y medimos la glucosa antes del ayuno, la glucosa capilar antes del ayuno. La meta es que esté entre 100 y 180 el 80% del tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos insulina, 2 días la misma concentración, 8 unidades antes de acostarse a dormir un día, el día siguiente 8 unidades antes de acostarse a dormir. Y mido la glucosa capilar a los días siguientes. Recuerden que la meta era entre 100 y 180 de glucosa en sangre. ¿Qué hago si está por encima de mi meta? Aumento la insulina de la noche. ¿Ya? Queremos ver el efecto final de insulina NPH, queremos ver el efecto total de los análogos de insulina de Glargina, Glargino 300 y de Degludec. Y esto se hace con la glucosa capilar en la mañana. Si está por encima de mi meta, esto por cierto es un 0, no un 6. Si está por encima de mi meta, es decir, está por encima de 180 miligramos sobre decilitro, lo que hago es agregar 2 unidades en los 2 días siguientes. Si sigue más de 180, pues sigo con la misma lógica hasta llegar a mis metas de control glucémico entre 100 y 180 el 80% del tiempo. ¿Qué es lo que puede suceder en algún momento, en cualquier momento? Que la glucosa sea menor de 100. Y glucosas menores de 100 también están por fuera de la meta. Y por tanto disminuyo 2 unidades de insulina. A esta regla le llaman la regla del 2x2. Si 2 controles de glucosa capilar están por encima de la meta, agrego 2 unidades de insulina. Pero si un solo control está en menos de la meta, está en menos de 100, entonces disminuyo 2 unidades de insulina. ¿Ya? Hasta lograr que la glucosa antes del desayuno esté en meta. Luego de que ya tengo la glucosa en meta, digamos que llegué con 16 unidades de insulina. Esa fue la dosis y llegué a 118. Ya estoy en meta, entre 100 y 180 el 80% del tiempo. Mido la glucosa antes de la merienda. Mido la glucosa antes de la merienda. Cuando antes del desayuno ya está en meta. Antes no sirve para nada. Y nuevamente, si está por encima de mi meta, entre 100 y 180, empiezo insulina en el otro momento del día. 4 unidades empieza la segunda dosis de insulina. Recuerden que empiezo con una sola dosis, con 8. Veo los controles en ayunas y voy subiendo. Para insulina NPH, quizás esto me faltó decir, solo para insulina NPH y para Detemir, como estas pueden tener una vida media que no llegue a 24 horas, entonces en esas insulinas, especialmente en NPH, que es la más barata, me fijo en la meta y cuando ya llegué en la meta antes del desayuno, entonces me voy a fijar en la meta antes de la merienda. Y si está por fuera de mi meta, mayor a 180, empiezo insulina a 4 unidades. Y mido en la noche antes de y mido antes de la merienda. Y nuevamente voy titulando con la regla 2x2. Si está por encima de 180, 2 controles, entonces agrego 2 unidades de insulina. Recuerden que es en horarios opuestos. ¿Qué quiere decir? La insulina de la noche se ajusta con la dosis de la mañana, de antes del desayuno. La insulina que se aplica en la mañana
Se controla, se titula con la glucosa antes de la merienda. Horarios opuestos. La dosis de insulina antes de acostarse a dormir se controla con la glucosa de antes del desayuno. Y la dosis de la mañana de antes del desayuno se titula con la glucosa de antes de la merienda. Hasta llegar a nuestras metas de control glucémico, que como ya les dije, en el paciente insulinizado debe ser entre 100 y 180 el 80% del tiempo. El 80% del tiempo. ¿Hasta qué dosis puede dar de insulina? En realidad no hay dosis techo de insulina. Lo que va a suceder cada vez que ustedes van subiendo la dosis de insulina es que aumentan la variabilidad y arriesgan al paciente a que un día esté más bajo y otro día esté más alto. Empeoran la variabilidad, sobre todo con insulina NPH. Como les dije, es la que se puede administrar 2 veces al día. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tienen las estrategias de insulinoterapia en un paciente con diabetes tipo 2. ¿Hasta cuándo se controla la glucosa capilar en el paciente con diabetes tipo 2? Pues toda la vida. Cuando el paciente ya está en metas de control glucémico, cuando está en 100 a 180, el 80% del tiempo, lo que puede ser es que haga controles en días alternos. Esto quiere decir, ya está en mi meta, le puedo controlar un día sí, otro día no. Como aquí, ya está en la meta, le puedo controlar un día sí, otro día no, siempre y cuando corrobore que en la noche no se esté elevando y que requiera una segunda dosis de insulina. Insisto, la insulina 2 veces al día es solamente necesaria, solo se utiliza en el paciente que está recibiendo NPH. Para los análogos de acción prolongada de insulina no hace falta una segunda dosis, de hecho no se debería utilizar, no hay estudios que avalen utilizar las nuevas insulinas, insisto, Glargino 300, Glargina mismo, de Gludec, en 2 dosis por día, siempre es una sola vez por día. Este cuadro, este esquema de 2 dosis es para insulina NPH. Preguntas que tengan hasta ahí de la insulina, de la insulinoterapia. Doc, yo tenía 2 preguntas. Es que primero, cuando ya empezamos a dar la insulinoterapia, entonces ya así se igualen, o sea, se llegan las metas objetivos de glucosa, ya no se regresaría metformina, o sea, ningún antidiabético oral, solo ya seguimos de largo con la insulinoterapia. Sí, pero no. Claro que tienes que mantener metformina, porque la insulina, como ningún otro medicamento, no van a evitar que tu paciente se muera. La insulina, las sulfonilureas, los otros tratamientos son para disminuir las complicaciones crónicas. Y baja la hemoglobina glucosilada y esto disminuye la ceguera, la insuficiencia renal, las amputaciones. Pero la muerte sigue igual. La disminución de la muerte depende del uso de metformina. Así que cuando el paciente está con insulina, si bien para el control glucémico no necesitas, porque la insulina es todopoderosa, de todas formas tienes que dar metformina para evitar que el paciente se muera. Entonces, esa, la insulinoterapia no quita la necesidad de insulina. Lo que quita es la necesidad de la sulfonilurea, ¿no? De la gliclazida. Si ustedes están insulinizando porque su paciente no llegó a la meta, es decir, le pusieron metformina 3 veces al día, le agregaron gliclazida y no llegó a la meta, la sulfonilurea se mantiene en un primer momento hasta que ustedes titulan la insulina. O sea, hasta que el 80% de sus controles estén entre 100 y 180. Cuando ya llegaron a titular, le quitan la sulfonilurea y eventualmente lo que se va a requerir es retitular, quiere decir darle más insulina y nada más. Pero la metformina no se quita nunca. La única razón para quitar metformina es porque tenga contraindicación. Insuficiencia renal con clearance de creatinina menor a 30, insuficiencia cardíaca clase funcional, ¿cómo es? NIHA 4, y insuficiencia hepática Child-Pugh-C e insuficiencia respiratoria oxígeno dependiente. Solo ahí quitas. Mientras tanto, no hay razón para quitar la metformina en el paciente ni aun cuando está con insulinoterapia.
Ya, entonces, ¿y la dosis igual sería, o sea, los 500 miligramos las 3 veces al día o hasta los 850 igual 3 veces al día? Esa dosis no cambiaría a pesar de la insulinoterapia. No, lo que normalmente es que le mantienes en 500 3 veces al día, puesto que no necesitas las dosis más altas. Primero, porque no son más efectivas en términos de reducción de hemoglobina glucosilada. Podría ser que darle 2000 sea mejor, pero como les dije al comienzo de la clase, no se puede dar 2000 con las presentaciones normales, tendría que ser liberación prolongada. Entonces, con liberación inmediata, con la metformina normal, con 500 3 veces al día estás bien. Y más la insulina, la dosis que requiera. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Verán que de esto van a tener prueba. De hecho, es una de las cosas más importantes que sepan insulinizar. Es una de las claves de la, ¿cómo es? De la insulinoterapia. Es una de las claves de este curso, digamos, por llamarlo de alguna forma. Doc, disculpe, yo tenía dos inquietudes. Con respecto a cuando se realiza una vez al día la insulina, en el caso de que esté objetiva, se mantiene esa dosis hasta ver si es que en algún día volviese a cambiar y ahí sí se hace nuevamente lo de 2 más o 2 menos. O sea, si es que por 3 días se mantiene en el rango, se mantiene esa misma dosis. Se mantiene, se mantiene, se mantiene. Porque puede ser que un paciente, exagero, pero para que lo tengas en cuenta, y sí es posible, un paciente esté 30 años con la misma dosis de insulina y de pronto un día requiere una dosis más alta o más baja. El monitoreo glucémico se mantiene indefinidamente, porque hoy, mañana, pasado, en un mes, en una semana, en un año, en 10 años, en 20 años, puede requerir un cambio en cualquier momento y no les va a dar aviso previo. Solo por la progresión natural de la enfermedad puede ser que después requiera una dosis más alta de insulina. Puede que haga insuficiencia renal por la diabetes o por hipertrofia prostática benigna o por cualquier otra cosa y requiere una dosis más baja porque la insulina tiene clearance, la insulina hormona, la endógena y la inyectable igualito porque es lo mismo. Tiene, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Se me fue? Tiene clearance renal. Entonces, si se daña el riñón, disminuye el clearance y la insulina sigue funcionando y requiere dosis más bajas. Entonces, el monitoreo glucémico se mantiene toda la vida mientras el paciente está utilizando insulina, porque la dosis puede variar en cualquier momento. Ya, Doc. Esa era una pregunta. La segunda, para ver si es que entendí bien, en el caso de la NPH que se realizan dos dosificaciones al día, o sea, de, para el control de la dosis de noche se tiene en cuenta los niveles de glucosa del desayuno del día anterior. Y en el caso de la merienda serían las dosis que se administran en la mañana, ¿cierto? Ya, pero tendrás cuidado. Les voy a poner esta diapositiva. Dame un segundito. ¿Dónde estamos? Aquí. O sea, sí, lo que dice sí, pero ten cuidado de un problemita. Ya, aquí tenemos, ¿no? Entonces, cuando los controles de antes de la merienda, ya. Cuando los controles de antes de la merienda, noten que dice antes, inmediatamente con el plato servido en la mesa, se controla la glucosa y empieza a comer. Si los controles de antes de la merienda están por encima de la meta, normalmente entre 100 y 180, entonces se modifica la insulina de antes del desayuno. Estos controles impactan sobre esta insulina. ¿Ya? ¿Cuál era el detalle que les quería hacer notar? La dosis de la noche, en cambio, se controla con la glucosa de antes del desayuno, pero la dosis de la noche no es antes de comer. La dosis de la noche es antes de acostarse a dormir, que es muy diferente. Normalmente merendamos, o sea, se pondría la insulina, no, perdón, se hace el control, merienda, luego hará una otra cosa, verá la novela, verá qué sé yo, y en la noche, 1, 2, 3 horas después, dependiendo de la vida de cada uno, ahí recién se va a acostar a dormir. Entonces, aquí está disociado. Los controles de glucosa capilar son antes de la merienda y la insulina es antes de acostarse a dormir. No hay que olvidarse este detalle.
En la mañana sí coinciden. ¿A qué me refiero? Se controla la glucosa, se mide la glucosa, se pone la insulina, si es que le toca para controlar los valores de antes de la merienda, y enseguida empieza a comer. Glucosa, insulina, comida en el desayuno. En la merienda es glucosa, comida e insulina después, porque la insulina de la noche es antes de acostarse a dormir. Y el otro de los detalles que nunca hay que olvidarse es que la dosis de insulina NPH se empieza antes de acostarse a dormir. Estas son las primeras dosis que se pone y el objetivo es que llegue a control antes del desayuno. Acá es la meta de control. ¿Ya? Primero, ya cuando esté en metas, como ustedes pueden ver, ahí recién veo qué pasa antes de la merienda. Recién, antes no. ¿Sí? Doc, ¿puede repetir eso de lo de la mañana, que era glucosa, insulina y comida? Sí, ¿verdad? Glucosa, insulina, comida. Sí. En la mañana, antes del desayuno, glucosa, insulina, comida. Así es el orden. En la mañana. En la noche, glucosa, comida. Y de ahí insulina, porque la insulina es antes de acostarse a dormir. Es lo último que el paciente tiene que hacer antes de acostarse a dormir. Entonces, aquí cambia el orden, la comida. Pero recuerden que la insulinoterapia se empieza antes con la dosis nocturna, es como se empieza. ¿Ya? Y lo que queremos es llegar primerito a la meta de control antes del desayuno. Esta es la meta que quiero llegar primero. Cuando ya llego a esta meta, entonces ahí me fijo en qué es lo que pasa antes de la merienda. Cuando ya llegué a mi meta de antes del desayuno. No intento llegar después. ¿Ya? No tienen que hacer esto. Lo que quiero decir es que no hagan esto. Ya. No quiero que al comienzo hagan los dos controles y traten de poner las dos insulinas al mismo tiempo. No se hace así. No se hace así. Se empieza con la dosis de la noche, se llega a la meta de la mañana y ahí sí, entonces van a la otra dosis. Denme un segundito. Ya. Entonces, insisto, porque de hecho, ya les digo, uno de sus profesores ídolos me preguntó esto esta mañana, justo. Le empezaron una dosis de insulina a un paciente con 2 dosis. Y NPH no se empieza con 2 dosis, se empieza siempre con una sola dosis. Siempre con una sola dosis. Hay una sola excepción que la veremos en la próxima clase en descompensaciones agudas, pero esa es una excepción de la regla. Siempre se empieza con una sola dosis en la noche antes de acostarse a dormir. Así se empieza la insulina. Una sola dosis. Y cuando ya está en la meta, ahí recién me voy a fijar qué es lo que pasa antes de la merienda. Y si es que es necesario, empiezo la segunda dosis de insulina antes del desayuno, cuando ya tengo estos controlados. Y puede ser que requiera, miren, esta modificación. Aquí tenés 196, aquí está por encima de la meta. Aquí. Fíjense, este valor está por encima de la meta, pero el siguiente no da por encima de la meta, entonces no se cambia. Tienen que ser 2 controles consecutivos por encima de la meta. Doc, una pregunta. Ya, por ejemplo, usted nos ha mencionado las otras insulinas que se dan solo una vez al día. Digamos que se empieza por la noche, ¿no? Ahí, ¿cuál control es el que tengo que ver? ¿El de la mañana o el de antes de la merienda? Porque siempre el de antes del desayuno, siempre. Esta es la que yo quiero. Esta. Las otras insulinas se pueden poner a cualquier hora. Puedes ponerle en la noche, en la mañana, al mediodía, en la tarde. De hecho, las otras insulinas tienen que ver con la conveniencia del paciente. Yo le pregunto al paciente, ¿a qué hora es más fácil que usted se ponga la insulina y que no tengo problemas? Sabe que yo me levanto a las 8 de la mañana, entonces puedo ponerme a las 8 porque yo me voy a trabajar, o a las 5 de la mañana. Recién tuve un paciente que vende en un mercado.
Él dice, yo me puedo poner siempre a las 4 de la mañana que me despierto, doctor. ¿A esa hora me puedo poner? Sí, a esa hora. Si es que es las otras, Glargina 300 y de Glutec, a cualquier hora, pero siempre a la misma hora. Se puede poner la insulina. ¿Ya? Y la meta siempre es el control antes del desayuno en esas insulinas, siempre. Entonces, Doc, en ese caso, por ejemplo, de su paciente que es a las 4 de la mañana, tengo que esperar hasta el siguiente día en la mañana para hacerle el control. Claro, el control, lo que pasa es que no importa la hora que sea. No sé por qué cada vez cierro, un defecto mío. Es que no importa la hora del control. Nota que solo dice haga el control. No dice la hora, dice antes del desayuno. No importa la hora que sea. Y necesitas 2 controles. Entonces se pone a las 3 de la mañana la insulina, se controla antes del desayuno a las 118, 135 y le corrijo si es que hace falta. En este caso no haría falta. Lo que me faltó decirles, ahora me doy cuenta, es que si es que ya llegan, una vez de que ya tienen a su paciente en metas, está en los valores de glucosa objetivo, miden la hemoglobina glucosilada. Si el paciente sigue por encima de 8, ahí se tiene que derivar un especialista para utilizar lo que se llama insulinoterapia intensificada. La insulinoterapia intensificada quiere decir utilizar insulina basal, sea en 1 o 2 dosis, y utilizar insulinas de acción corta como insulina cristalina o los análogos ultrarrápidos antes de cada comida. Pero esa es una estrategia de alta especialidad. Los pacientes con diabetes tipo 1 y los pacientes con diabetes tipo 2 que requieren este esquema de insulinoterapia, eso es de manejo de especialidad. Eso no se hace en medicina general. Entonces, ya llevo a mis pacientes a mis metas de control de glucosa capilar y le mido hemoglobina glucosilada. Si sigue por encima de la meta, ahí sí le derivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó claro esto? Doc, y si ya está por debajo de la, o sea, de la hemoglobina glicosilada, ¿ahí se quitaría ya la insulinoterapia y solo se mantiene metformina o continúa de largo? Continúa forever. La única razón por la cual ustedes quitarían la insulina es un escenario interesante que no tengo diapositiva, pero que les voy a dibujar aquí para que lo vean. Solo hay un escenario en el cual se quita la insulina, que podría ser en cualquier momento, en realidad. El escenario es que ustedes controlan, pongamos que ponen una sola dosis de insulina. Digamos que están en 16 unidades de insulina. Y digamos que yo escribí 16 ahí. Y llegan a la glucosa capilar, ¿no? Miden y les dan 92. Con un solo control menor de 100 se reduce la dosis. Bajan a 14. Y les dan 90. Sigue con menos de 100. Bajo la dosis. Y les da 84. Poniendo números menores que 100, ¿no? 10. Y le mido y da 91. Y le pongo 8. Y con 8 me da 90. Diría yo, le bajo 2, pero no se pone menos de 8. Por eso se empieza con 8. Ahí le quito la insulina. Cuando llega a control glucémico con menos de 8 unidades de insulina por día, necesariamente tendría que estar en una sola dosis. Ahí le quito la insulina. Esa es la única razón. Si ustedes ya llegan a meta dándole insulina y metformina, se mantiene mientras siga requiriendo ponerse insulina para llegar a la meta. Porque lo que están demostrando ahí es que se requiere insulina para llegar a la meta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Buenas preguntas. Una consulta. ¿Cuándo le medimos la insulina, la hemoglobina glucosilada al paciente? Cuando ya está en control, por ejemplo, en este caso que le damos al paciente la insulina NPH, le mediríamos la hemoglobina glucosilada cuando ya esté en control, tanto en la mañana como en la tarde, Cuando ya esté en control en la mañana y en la tarde, cuando ya esté controlado. Lo que sucede es que cuando ustedes insulinicen a pacientes con diabetes tipo 1, lo que les va a pasar es, déjenme corregir esto, lo que les va a pasar es esto.
en la mayoría de pacientes. Ya, aquí. Ya llegan a la meta de antes del desayuno, ya llegan a la meta de la mañana, ya tienen la dosis estable, ¿no? Y le miden antes de la merienda. Y lo más frecuente que van a encontrar ustedes es que esté en la meta de antes de la merienda. 140. Ay, me ayuda la tecnología hoy. 127, están en meta. Es lo que va a pasar en la mayoría de sus pacientes. Es más bien raro el escenario en el que se requiere 2 dosis. Es posible y por eso les he enseñado, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que estén en metas, sin que necesite una segunda dosis de insulina. Eso es lo más frecuente. Entonces, cuando ya estén en metas, cuando ustedes vean que ya están en metas antes del desayuno, y aquí digamos que 118, está en metas antes del desayuno y antes de la merienda, ahí le pido hemoglobina glucosilada. La otra es que la dosis diaria total de insulina basal sea mayor a 0.5 unidades por kilo por día. Si es que mi paciente ya le estoy dando 0.5 unidades por kilo por día, es decir, pesa 80 kilos, ya le estoy en 40 y no llega a normalizar la glucosa, entonces ahí lo que estoy demostrando es que necesita también insulinoterapia intensificada y le derivo. Ni necesita hemoglobina glucosilada, le doy la dosis máxima basal de insulina, porque requerirá, sí se puede requerir más de 0.5 unidades por kilo por día, pero eso quiere decir que requiere insulina intensificada, insulina en múltiples dosis. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, una pregunta. Y a partir de ese momento que ya le medimos la hemoglobina glucosilada, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para volverla a medir? Según la guía, se tiene que medir cada 3 a 6 meses. Eso no importa el tratamiento con el que estés. La hemoglobina glucosilada se mide cada 3 a 6 meses. Si ya está en control, o sea, si ya está controlado, si las glucosas están en meta y la nueva hemoglobina glucosilada también está en meta, le puedes hacer cada 6 meses. ¿Alguna otra pregunta de insulina? Doc, una pregunta más. Por ejemplo, en el caso de una paciente que haya estado, o sea, tomando metformina, pero no haya recibido las dosis terapéuticas y le hayan aumentado, por ejemplo, gliclazida y, o sea, igual sin dosis terapéuticas de metformina y no tiene un control de la hemoglobina glicosilada y está, o sea, por ejemplo, si las dosis terapéuticas disminuye la hemoglobina glicosilada de que está mayor a 9, no se le da insulinoterapia o pese a cualquier cosa tenemos que dar insulinoterapia. Porque No. ya no tuvo, o sea, las dosis terapéuticas como dice la guía para poder, o sea, como para tener un control glucémico. No se le da. Lo primero que hay que hacer es dosis terapéutica. La única razón para que le dé sin que esté en dosis terapéutica es que tenga una hemoglobina glucosilada mayor que 9. Es decir, el típico paciente, de hecho ustedes van a ver muchísimo que está con metformina 500 y glibenclamida, que es un medicamento que ya ni está en el cuadro básico, 5 miligramos por día o 10 miligramos por día. No está en dosis terapéutica y no tiene que pasar insulina. Primero le optimizo la metformina y luego, si es que requiere, le pongo insulina. La excepción sería que tenga una hemoglobina glucosilada mayor que 9. Entonces ahí sí cambia la cosa, ¿no? Pero en términos generales, no. Primero optimizo y luego, si es que requiere, le pongo insulina. No antes. Dar metformina 500 es lo mismo que no dar. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien. Fotos de las guías. La insulina desde 1922 se prescribe en jeringuillas de insulina y con frascos o le llaman viales. ¿Ya? Desde 1922. Mi abuelita se murió en diciembre, hace un mes, teniendo 106 años.
Prescribir insulina con jeringuilla y de frasco es como se prescribía la insulina cuando mi abuelita era joven, ¿no? Desde hace 20 años, tampoco es que sea un tiempo demasiado corto, no es que es recién. 20 años, como la edad de ustedes, se prescribe en lápices. Es difícil hacerles entender esto con diapositivas. Esto deberían ustedes verle. Antaño lo que hacíamos era una práctica presencial no obligatoria en la cual utilizábamos lápices y jeringuillas para que ustedes mismos se pongan insulina y vean la diferencia. La principal diferencia de las muchas que hay entre los lápices de insulina y las jeringuillas es que las jeringuillas son netamente visuales. ¿A qué me refiero? Cuando se carga la insulina, se tiene que ver lo que se está cargando. Los lápices pueden utilizar 3 sentidos. Se puede ver, se gira el lápiz en la tapa, se gira y se va marcando en el dial el número de unidades y se puede ver 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. ¿Ya? Se escucha, cada vez que se está cargando suena un clic por cada unidad. Es decir, yo quiero poner 10 unidades, cojo y le giro. Tic, 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 10 clics, 10 unidades. Y se siente, ¿no? Cada vez que estoy cogiendo, cada vez que estoy girando el dial para poner unidades, se siente lo que llaman un resalto. Este tic se siente. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar ciego y no es raro porque la diabetes causa ceguera. Y si es que el paciente no ve bien, ya no puede utilizar jeringuillas. Otro detalle que me estaba olvidando que quería decirles primero es que las jeringuillas de insulina son jeringuillas que son, se me fue el nombre de esta cosa, pero no se puede sacar la aguja de la jeringuilla. Si se puede sacar la aguja de la jeringuilla, no es una jeringuilla de insulina. Tiene espacio muerto y en ese medio mililitro, ¿qué medio mililitro? En esa décima de mililitro que se queda en el espacio muerto están perdiendo unidades. Y solo Dios sabe cuántas unidades le están poniendo a su paciente. Las jeringuillas de insulina tienen una característica internacional o una característica estandarizada y es que tienen tapa anaranjada. Las jeringuillas de insulina tienen tapa anaranjada, porque cualquier otra tapa de jeringuilla no tiene esta aguja acoplada, no tienen la aguja acoplada, tienen estas que se sacan como las jeringuillas normales, como las grandes normales, y esto genera un espacio muerto que causa una pérdida en las unidades de insulina que es inconmensurable, no podemos medir, no sabemos cuántas unidades se están perdiendo ahí. Y entonces no sabemos cuántas unidades le estamos dando de insulina al paciente. ¿Ya? ¿Dónde se aplica la insulina? En la grasa, en donde el paciente tenga grasa, no importa dónde. Abdomen, muslos, glúteos, debería mostrar aquí. Aquí está mejor mostrado los glúteos, antebrazos, donde haya grasa se puede administrar al paciente la insulina. Lo que se indica al paciente es rotar los sitios de inyección. Dividen al abdomen, que es la parte más frecuentemente utilizada. No se puede utilizar el ombligo, 2 traveses de dedo, 2 dedos por fuera, que son más o menos 5 centímetros. Esta zona no se puede utilizar. Y de ahí se aplica un día en un cuadrante, el día siguiente en otro cuadrante, el día siguiente en otro, el día siguiente en otro. Tiene que rotar y no puede utilizar las mismas zonas. Si se quiere poner en el abdomen solamente, porque de hecho es mucho más fácil, tiene que rotar en el abdomen. Rotar en el abdomen. Si se acostumbra a ponerse en las piernas, que a los pacientes con diabetes tipo 1 les gusta más, entonces tiene que rotar. Un día en una pierna, el otro día en la otra pierna. Un día en la pierna, un día en la otra pierna. Tiene que rotar. Igual los glúteos, tienen que rotar. ¿Cómo se carga la jeringuilla de insulina? Como todas las jeringuillas que se va a sacar de un vial, se jala, se aspira aire primero, más o menos la cantidad que se va a sacar, se inyecta ese aire en el frasco, luego se le da la vuelta al frasco y se cargan las unidades de insulina que requiere. Los lápices de insulina, estos de acá, pueden venir autocargables o pueden venir desechables. La mayoría de lápices son desechables, es decir, se compra ya el lápiz, solo se le coloca las agujas de lápiz de insulina, que son estas de acá, se enroscan, no tiene gran ciencia, se enroscan las agujas y se utiliza. Cada aguja está en realidad diseñada para un solo uso, igual las jeringuillas, pero los pacientes con diabetes suelen utilizar hasta 3 veces cada aguja del lápiz
o cada jeringuilla de insulina, no hay problema. Las agujas no causan infección, no, nada. Lo que pasa es que el filo se amocha y empieza a doler. Y por eso no se recomienda más de 3 veces, porque les va a doler. Y la insulina no debe sentirse. Si es que el paciente siente, no le digo que le duela, que sienta lo que se está poniendo la insulina, es porque está algo mal en la técnica. Está algo mal en la técnica de insulinoterapia. Si siente el paciente que se está poniendo la insulina. ¿Ya? Hay lápices recargables que se desarman por la mitad. Vamos a ver si podemos tener una práctica con ustedes reducida. Tenía pensado hacerlo en la rotación, pero ya tampoco cómo hacer rotación. En fin, veremos para enseñarles cómo recargar los lápices, que es un procedimiento un poco más complicado. Y estas recargas de lápices hay para insulina NPH exclusivamente. Son los únicos lápices que se recargan, los de NPH. Hay los de cristalina también. Las nuevas insulinas son lápices desechables. Hay que hacer pliegue, ¿no? Especialmente para jeringuilla. Para las agujas de lápiz no se requiere hacer pliegue porque se quiere dejar en el tejido graso, no hace falta hacer pliegue ahora sí. Y recuerden que siempre hay que hacer monitoreo de glucosa capilar, sin monitoreo no hay insulinoterapia. Esto es de insulina. ¿Alguna pregunta que tengan de insulina? Era la insulina, lo que era basal para no escucho, al que está hablando no le escucho, no sé si alguien le escucha y le puede dar traduciendo. Doc, ¿ahí me escucha? Sí. Ya. Le preguntaba, Doc, si es que tal vez me podría repetir esta situación de la insulina basal de 0.5 unidades por kilogramo que ya se usaba para enviar a un paciente para referirlo, si me podría volver a explicar. Claro. Vamos a ver, es más fácil, aquí. Vamos a suponer que nuestro paciente pesa 40 kilos, perdón, 80 kilos. ¿Ya? Nuestro paciente pesa 80 kilos y le estamos poniendo insulina. Entonces le empezamos con una dosis, luego le agregamos otra dosis y supongamos que llegamos a este punto. Ay, un segundito. Téngame paciencia, como sus viejos profesores. Ya me estoy haciendo viejo. Ya. Supongamos que el paciente pesa 40 kilos. 40. La dosis máxima de insulina basal es 0.5 unidades por kilo por día. Eso es lo máximo. Si mi paciente pesa 40 kilos, 40 por 0.5 normalmente da 20. Para los que tienen dificultades con las matemáticas y por eso estudiaron medicina, multiplicar un número por 0.5 es lo mismo que dividirle para 2. Entonces, el paciente de 40 kilos no debe recibir más de 20. 16 más 4. ¿Cuánto da? 20. Esto quiere decir que a este paciente ya no le puedo subir más la insulina, a pesar de que lo necesita. Necesita estrategias de insulinoterapia intensificada, insulina basal, que es lo que les he explicado hasta ahora, e insulina prandial. Y eso es para especialista, ahí se refiere. No se debe administrar más de 0.5 unidades por kilo por día de insulina basal. Hay alguna honrosa excepción en la que sí se puede, pero no no es de medicina general, es medicina de alta especialidad. ¿Cuándo van a necesitar esto con los pacientes? 1 de cada 1000 probablemente, por ahí. Una cosa rara. ¿Ahí te quedó más claro? Sí, Doc, muchas gracias. Listo. Si este fuera un paciente de 70 kilos, digamos que es el paciente típico, 70 por 0.5 da 35, de manera que como estoy en 20, aún le podría subir tranquilamente, ¿no? Y aquí tengo 16, 22 unidades. Esto quiere decir que el paciente que requiere 35 unidades, 22 no hay problema en darle. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Doc. ¿No? Doctor, las dosis de las otras insulinas como la argina, si igual se comienza con 8.
Doc tiene el micrófono apagado. Me salí, perdón, no quería salirme, me quería sacar la presentación nomás. ¿Alguien estaba hablando? Sí, doctor, una pregunta, que si las dosis de las otras insulinas, como la Gargina o la de Gludec, igual comenzaban con 8 unidades. Siempre se empieza con 8. En la forma en como yo les enseño, que es en base al estudio Treat to Target, siempre se empieza con 8. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Como, finalmente, la forma en la que les enseñé, la forma de la guía es una de las formas, no la única, es una. Ustedes van a leer otra guía que diga, empiece con 0.3 unidades por kilo por día. Esa es otra. No hay una y no se ha estudiado cuál es mejor. Esta es fácil de aprenderse, es lo que es. Listo, nos vemos el jueves entonces. Chao, goodbye. Doc, gracias, Doc. Doc, una cosita. Los chicos que ya les toca el caso clínico ya no deben enviarle nuevamente porque ya le enviaron hace tiempos. O si desean, le envían el caso. No, ya me enviaron. Tengo uno que me enviaron, si no me equivoco. Si es que es ese, sí. Ya, Doc. Listo. Gracias. Listo, chao. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc.